Anabel Pantoja llevaba meses, quizá años, acumulando silencios, tragando titulares sensacionalistas, soportando miradas de juicio y escuchando críticas que se repetían como un eco interminable en cada plató de televisión donde su nombre aparecía. Durante mucho tiempo, su estrategia había sido la misma que la de muchos personajes mediáticos: esperar a que la tormenta pasara, a que otro escándalo ocupase la atención del público. Sin embargo, esta vez, la tormenta no se disipó. Al contrario, creció hasta convertirse en un huracán que amenazaba con arrasar no solo su imagen pública, sino que su equilibrio emocional y la relación Boinung Nguetantiet Ñatcuaco. La mañana en que decidió hablar, Sevilla amaneció con un cielo cubierto, como si la ciudad hubiese entendido que estaba a punto de presenciar un capítulo decisivo en la vida de una de sus figuras más comentadas. Anabel, normalmente espontánea, impulsiva y atrevida, apareció con un semblante mucho más serio de lo habitual. No había rastro de las carcajadas que la habían convertido en un personaje querido. Tampoco del desparpajo que solía mostrar en los programas donde colaboraba. Esa Anabel parecía haberse quedado atrás, enterrada bajo capas de polémicas, filtraciones y titulares que no siempre contaban la verdad. Durante los últimos meses, la prensa española se había obsesionado con cada detalle de su vida: sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus decisiones profesionales y hasta sus escapadas vacacionales. Todo lo que hacía se convertía en material para las tertulias, los debates y las redes sociales. Las críticas no se limitaban a su faceta como colaboradora televisiva. Alcanzaban también su físico, sus emociones, su manera de vivir. Era como si cada aspecto de su intimidad estuviera a disposición del público para ser analizado, juzgado y diseccionado. Aquel día, sentada frente a un micrófono y con las luces de un plató que ya había recorrido cientos de veces, pero que nunca había sentido tan pesadas como ahora, Anabel sabía que su decisión marcaría un antes y un después. Muchos esperaban una confesión explosiva, otros un mea culpa dramatizado, y algunos incluso pensaban que ella aparecería con el tono desafiante que había mostrado en ocasiones pasadas. Pero Anabel sorprendió a todos. Habló con calma, con dolor contenido pero sincero, con una claridad que no siempre se le reconocía. Durante mucho tiempo, comenzó diciendo con voz firme: he permitido que se cuente mi vida sin yo contarla. He dejado que otros decidan qué es verdad y qué no. Hoy, por primera vez, quiero ser yo quien hable. Su declaración inicial resonó como un disparo de salida. No era solo una entrevista, era una necesidad, un acto casi terapéutico, una forma de recuperar su propia narrativa. A lo largo de los años, la imagen de Anabel Pantoja había oscilado entre la sobrina divertida de Isabel Pantoja, la influencer que convertía tendencias en éxitos, y la mujer emocionalmente frágil que algunos medios retrataban con dureza. Pero esa mañana, por fin, hablaba la persona. Confay Biutun Bauchi. Uno de los puntos más delicados de su vida pública había sido la relación conflictiva con su familia, marcada por tensiones, distanciamientos y reconciliaciones a medias. Los Pantoja, una de las sagas más seguidas y polémicas del espectáculo español, siempre habían sido un imán para la prensa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era interpretado, exagerado y transformado en titulares llamativos. Y Anabel, aunque no era la más famosa del clan, sí había sido una de las más accesibles, la que más se había dejado ver, la que más se había expuesto. Eso la convirtió en un blanco fácil. Ella habló de ello con una madurez que sorprendió incluso a sus críticos. Mi familia es mi familia. No es perfecta, pero ¿quién puede decir que la suya lo es? La diferencia es que la nuestra vive bajo una lupa enorme, y a veces, esa lupa quema. Su respuesta no culpaba a nadie en particular, pero tampoco escondía la realidad. Ser una Pantoja implicaba cargar con una historia mediática que no siempre coincidía con la personal. Habló del peso de los apellidos, de la desconfianza que generaban en ella las personas nuevas, de lo difícil que era distinguir entre quienes la querían de verdad y quienes buscaban aprovecharse de su cercanía con un apellido famoso.
Pero si hubo un tema que marcó esa rueda de prensa fue el escándalo de su vida sentimental. Los comentarios, los rumores, los videos captados en discotecas, las conversaciones filtradas, los amigos que vendían información por dinero. Todo eso la había herido profundamente. Y aunque durante meses intentó ignorar el ruido, llegó a un punto en que la magnitud del escándalo había superado su capacidad de resistencia. Se ha dicho de mí que soy infiel, que soy manipuladora, que uso a la gente para tener fama, y lo he escuchado tantas veces que por momentos me lo he llegado a creer. Confesó con un nudo en la garganta. El público guardó silencio. Era imposible no percibir la vulnerabilidad en aquellas palabras. Anabel no se presentó como una víctima perfecta, sino como una persona que había cometido errores, que había amado de forma impulsiva y que había confiado demasiado en personas equivocadas. Habló de relaciones que no habían funcionado, de amistades que se rompieron, de expectativas que no se cumplieron. Y sobre todo, habló de la manipulación de su imagen. Cada vez que lloraba, decían que era una estrategia. Cada vez que reía, que era falsa. Llegó un momento en que pensé, ¿qué puedo hacer para que me crean? Y la respuesta fue dura, nada. El problema no era lo que hacía, sino lo que representaba. Un personaje que generaba audiencia. Y eso significaba que su vida privada alimentaba contenidos, debates, programas completos. Los medios no querían perder a una figura que generaba tanto interés. Pero el precio emocional era alto. Anabel relató cómo, en los momentos más duros, tuvo que alejarse de las redes sociales, un entorno que había dominado con maestría durante años. Sus seguidores, siempre fieles, notaron su ausencia. Pero lo que no sabían era que ella estaba librando una batalla interna contra la ansiedad, la inseguridad y el agotamiento. A veces, levantarse por la mañana se convertía en un reto. En otras ocasiones, el simple sonido de una notificación le provocaba un vuelco en el corazón. Me han llamado exagerada, dramática y débil, comentó. Pero no se imaginan lo que es sentir que miles de personas opinan sobre ti sin conocerte. Que un error tuyo puede convertirse en la comidilla nona nacional en unas horas. En una de las confesiones más impactantes del capítulo, Anabel reconoció que hubo momentos en los que pensó en abandonar la televisión para siempre. Mudarse, desaparecer, empezar de cero. La idea de escapar de la presión mediática era tentadora. Pero también sabía que dejarlo todo significaría renunciar a una parte de sí misma, a la carrera que, con sus luces y sombras, había construido. Concluye con una reflexión íntima. Hoy hablo porque necesito dejar de tener miedo. Miedo a equivocarme, miedo a ser juzgada, miedo a decepcionar. Si voy a caer, que sea por lo que soy, no por lo que inventan de mí. Ese fue el inicio de la confesión más importante de su vida pública. Y aunque aún quedaba mucho por revelar en los capítulos siguientes, traiciones, amistades rotas, presiones televisivas, enfrentamientos familiares y decisiones que marcaron un punto de no retorno, lo cierto es que ese primer paso ya había cambiado todo. Porque lo cierto es que, aunque para muchos Anabel parecía una persona fuerte, espontánea, incluso caprichosa, la realidad era mucho más compleja. Esa mujer que aparecía en televisión riendo, bailando o defendiéndose con uñas y dientes, había vivido situaciones que no todos podrían soportar. Y lo más duro de todo es que, en muchos casos, las peores heridas no provenían de extraños, sino de gente que ella había querido, protegido e incluso defendido públicamente. Uno de los temas que Anabel decidió abordar fue el de las amistades que terminaron convertidas en enemigos públicos. Con el paso del tiempo, varios de los que habían compartido su vida en fiestas, viajes, confidencias y proyectos profesionales, comenzaron a filtrar información a programas de televisión. En algunos casos, revelaron detalles íntimos que solo alguien muy cercano podría conocer. En otros, directamente inventaron episodios para ganar dinero rápidamente. Me dolió más perder amistades que perder parejas, confesó ella con una franqueza demoledora.
Porque a las parejas no siempre las conoces del todo. Pero a los amigos les das tu vida. Uno de los episodios más duros ocurrió cuando una persona en la que ella confiaba plenamente vendió a un medio nacional una conversación privada donde Anabel confesaba estar atravesando una fuerte crisis emocional. Esa filtración no solo la dejó expuesta, sino que también alimentó un sinfín de rumores que no tenían nada que ver con la realidad, que estaba fuera de control, que había tocado fondo, que estaba arruinada emocionalmente. Durante semanas, la prensa especuló sobre su estado mental sin ningún tipo de consideración, mientras el autor de la traición permanecía en silencio, cobrando su cheque y evitando aparecer públicamente. Cuando por fin aceptó hablar, no lo hizo para pedir perdón, sino para justificar la traición diciendo que necesitaba dinero. Ese fue el momento en que Anabel comprendió que la fama no solo atraía admiradores, sino también oportunistas, personas que se acercaban a ella buscando algo: acceso a su círculo familiar, presencia en redes sociales, invitaciones a eventos, aumentos de seguidores o incluso contratos televisivos. Me di cuenta, relató, de que había vivido rodeada de gente que me quería mientras tuviera algo que ofrecer. Cuando dejaba de ofrecerlo, desaparecían. Especialmente doloroso estaba relacionado con sus parejas. Cada una de sus relaciones había sido analizada, comparada, juzgada y convertida en contenido televisivo. Lo que para cualquier persona era una ruptura, para ella se convertía en un debate interminable que ocupaba horas de programación. Hubo un momento especialmente devastador, cuando se filtraron imágenes de una discusión entre ella y una expareja en plena calle. El video, grabado sin su consentimiento, fue emitido una y otra vez en diferentes canales. Se reprodujo en redes sociales, se estudiaron los gestos, se analizaron las lágrimas, se inventaron teorías. Cuando vi esas imágenes, sentí que me habían robado algo que no tiene precio: mi dignidad, confesó. Pero no fue el único episodio. En otra ocasión, una persona con la que ella había mantenido una relación muy íntima comenzó a aparecer en programas acusándola de manipular, mentir y usar su apellido para ganar protagonismo. Anabel, que por aquel entonces aún trataba de mantener la calma, prefirió guardar silencio. Sin embargo, esa decisión se volvió en su contra. El silencio fue interpretado como culpabilidad. Lo que muy pocos sabían, y que ahora por fin decidió revelar, es que esa relación había estado marcada por chantajes emocionales, presiones constantes y un profundo desgaste psicológico. Hubo noches en que Anabel lloró hasta quedarse sin fuerzas, noches en que pensó que la única salida era alejarse de todo. Pero la presión mediática le impedía desaparecer. Tenía contratos firmados, compromisos laborales y miles de ojos pendientes de cada paso que daba. No podía permitirme un colapso emocional, dijo ella, porque sabía que si lo tenía, también lo convertirían en espectáculo. Aunque ya había revelado detalles impactantes, todavía faltaba la parte más delicada: la traición que más la había marcado a nivel personal. No quiso dar nombres, quizá para evitar reabrir heridas o evitar demandas, pero sí contó con exactitud lo que ocurrió. Un miembro cercano de su círculo íntimo filtró a la prensa un documento privado relacionado con su situación económica en un momento en que ella atravesaba una crisis financiera. Ese documento, que solo debía conocer un reducido grupo de personas, comenzó a circular en redacciones de toda España. Programas enteros debatieron sobre si ella estaba arruinada, malgastando el dinero o gestionando mal su carrera. Lo que nunca se contó, y que Anabel explicó ahora con voz temblorosa, es que esa filtración fue un golpe devastador para su autoestima. Siempre había tratado de mostrarse independiente, trabajadora, fuerte, pero ver su situación económica expuesta sin contexto alguno la humilló profundamente. Ese día lloré como nunca en mi vida. No era solo el dinero, era la sensación de estar desnuda ante un país entero, confesó. Lo que más la destrozó no fue la filtración en sí, sino descubrir que había sido orquestada por alguien de su plena confianza.
alguien a quien ella había ayudado económicamente en más de una ocasión, alguien que había entrado en su casa, que conocía sus debilidades, que había celebrado cumpleaños y navidades a su lado. Desde que entonces, Annabel reconoció que empezó a sufrir un miedo irracional. Miedo a confiar, miedo a abrirse emocionalmente, miedo a compartir cosas que pudieran usar contra ella. Un miedo silencioso, invisible para el público, pero intenso, persistente, corrosivo. También decidió hablar de algo que durante mucho tiempo había escondido: las secuelas psicológicas de vivir bajo una presión mediática asfixiante. Durante más de un año, Annabel sufrió episodios graves de ansiedad que afectaron su salud física y emocional. Hubo noches en que no podía dormir, noches en que despertaba con el corazón acelerado, noches en que sentía que la casa se le caía encima. Tenía miedo incluso de mirar el móvil. Cada notificación podía ser una nueva crítica, un nuevo video, una nueva mentira. Llegó un punto en que los ataques de pánico eran tan frecuentes que tuvo que buscar ayuda profesional. No lo contó a nadie. Temía que, si se hacía público, lo usarían en su contra, que dirían que estaba desequilibrada, inestable o no apta para trabajar en televisión. En este país, dijo con franqueza brutal, pedir ayuda psicológica se convierte en un arma para quienes quieren destruirte. Su testimonio desveló una faceta suya desconocida para el gran público. La lucha interna de una mujer que, pese a la fama, vivía atrapada entre el deseo de agradar, el miedo a ser rechazada y la presión de cumplir expectativas que no había elegido. Pero lo más revelador del capítulo fue su análisis del funcionamiento interno de los programas donde trabajó durante años. Annabel explicó, con detalle y sin pelos en la lengua, cómo los colaboradores eran empujados a confrontaciones, cómo se manipulaban ciertos relatos para aumentar la audiencia y cómo, en ocasiones, se animaba a fomentar conflictos personales para generar contenido. Hay días en que te sientas en una silla y ya saben lo que quieren que digas, reveló. Explicó que más de una vez se sintió usada, convertida en un personaje más que en una profesional. Y aunque ella amaba la televisión, reconoció que no siempre el ambiente era sano. Lo más duro fue cuando contó que, en uno de sus momentos más frágiles, se le presionó para hablar públicamente de un tema familiar que ella no estaba emocionalmente preparada para abordar. A pesar de sus negativas, la insistencia fue tal que finalmente cedió. Ese día, dijo, sintió que algo dentro de mí se rompió para siempre. El primer paso del renacimiento de Annabel no vino de fuera, sino de dentro. Después de meses de terapia, silencios necesarios y aislamiento emocional, entendió que la batalla más importante no era contra los medios, contra sus detractores, ni contra aquellos que la habían traicionado. Era contra ella misma. Durante años fui mi peor enemiga, confesó. Se culpaba por haber confiado demasiado, por haber reaccionado de forma impulsiva, por haber dado material a la prensa, por haber permitido que ciertas personas se aprovecharan de ella. Pero sobre todo, se reprochaba haber actuado desde el miedo. Miedo a no gustar, miedo a fallar, miedo a decepcionar. Ese proceso de autoperdón fue largo, incómodo y doloroso. Hubo días en que avanzaba y otros en que retrocedía. En terapia aprendió que no todo lo que vivió fue culpa suya y que incluso las malas decisiones formaban parte de un crecimiento que no podía evitar. Entendí que si no me perdonaba, seguiría siendo prisionera de mi pasado. Y ese fue el punto de inflexión. El reencuentro con su familia. Una nueva etapa con menos expectativas y más verdad. Uno de los aspectos más comentados de la vida de Annabel siempre fue su relación familiar. Pertenecer al clan Pantoja, un apellido que despierta pasiones, debates, confrontaciones y titulares desde hace décadas. Significaba vivir con una presión añadida. La fama familiar no solo era un privilegio, sino también una carga. Durante meses, los medios hablaron de distanciamientos, discusiones internas, silencios, reproches y desencuentros. Pero lo que pocos sabían era que las heridas de la familia no siempre tenían que ver con conflictos graves.
sino con la dificultad de comunicarse en un entorno donde todo acababa filtrándose. Cuesta hablar cuando sientes que cualquier palabra puede terminar convertida en un titular, reveló. Por eso, cuando decidió reconstruirse, también decidió hablar con su familia desde un lugar nuevo, sin expectativas irreales, sin cargar culpas, sin intentar arreglar todo de golpe. Eligió la sinceridad radical, eligió el respeto, eligió poner límites. Ese proceso la llevó a acercarse nuevamente a personas con las que había tenido desencuentros, a sanar malentendidos y sobre todo a comprender que su familia, como tantas otras, estaba formada por seres humanos imperfectos, no por personajes mediáticos. Dejé de pedirles que fueran lo que yo necesitaba y empecé a aceptar lo que realmente son. Fue entonces cuando descubrió que había más amor del que imaginaba. Simplemente estaba enterrado bajo miedos y expectativas. Uno de los cambios más significativos en esta etapa fue la forma en que Annabelle enfrentó su carrera televisiva. Durante años, ella había vivido la televisión como un torbellino, emocionante, impredecible, adictiva, pero también destructiva. En esta nueva fase decidió poner límites y condiciones. Por primera Lantron Suniep Kwamin, Kohang Ding Vitri Kwamin. No voy a vender mi salud mental por un minuto de pantalla. Eso implicó rechazar programas donde sabía que la empujarían al conflicto, exigir respeto en las negociaciones y solo aceptar proyectos que reflejaran su crecimiento personal. Muchos pensaron que esto significaría su retirada definitiva, pero ocurrió lo contrario. Comenzaron a llegarle ofertas más serias, más humanas, más coherentes con la nueva versión de sí misma. Documentales, programas de viaje, contenidos digitales más íntimos. Annabelle descubrió que podía seguir en los medios sin destruirse, sin exponerse emocionalmente y sin prestarse a dinámicas tóxicas. El éxito no está en estar en todos los programas, está en estar donde puedas ser tú misma. Durante años, las redes sociales habían sido para ella un arma de doble filo. La plataforma donde se sentía cercana a sus seguidores, pero también el espacio donde recibía los ataques más crueles. Sin embargo, en su proceso de reconstrucción, decidió cambiar la forma en que interactuaba con ellas. En lugar de publicar cada movimiento, como solía hacer, empezó a seleccionar lo que compartía. Redujo el contenido impulsivo y aumentó las publicaciones reflexivas, auténticas, centradas en la vida real. Su lucha, su crecimiento, su vulnerabilidad, pero también su humor y su espontaneidad. Sus seguidores notaron un cambio inmediato. Annabelle ya no parecía estar actuando para ellos, sino compartiendo con ellos. Su comunidad se volvió más sólida, más empática y más protegida. Ella misma lo dijo de forma directa. Las redes dejaron de ser mi escenario y se convirtieron en mi cuaderno de vida. El amor propio como motor de su vida sentimental. Después de años en que su vida amorosa se convirtió en un espectáculo nacional, Annabelle decidió que no hablaría públicamente de ninguna relación nueva hasta sentirse completamente segura. Ya no quería ver sus emociones transformadas en contenido. Ya no quería que la presionaran para mostrar algo que debía pertenecer solo a ella. Si algún día vuelvo a enamorarme, será algo mío, no un titular, afirmó. Por primera vez, entendió que el verdadero amor no era el que ocupaba portadas, sino el que permitía respirar en paz. En su renacer personal, Annabelle comenzó a explorar actividades que antes había ignorado. Los viajes se convirtieron en terapias ambulantes. Marruecos, las Islas Canarias, pequeños pueblos costeros. En cada destino encontraba un fragmento de sí misma que creía perdido. También inició un estilo de vida más activo y saludable. Deporte, yoga, senderismo. Su relación con su cuerpo, tan juzgado durante años por los medios, cambió de raíz. Ya no entreno para gustar, entreno para estar bien. Ese cambio reveló algo profundo. Annabelle finalmente estaba viviendo para sí misma, no para el público. Uno de los efectos más sorprendentes de su renacimiento fue el cambio en la percepción pública. La gente empezó a verla no como un personaje polémico, sino como una mujer que había sido capaz de admitir errores, superar escándalos y renacer con fuerza.
su honestidad la amó. Su valentía la dignificó. Su vulnerabilidad la conectó con quienes también habían sufrido traiciones, ansiedad, opresión social. Por primera vez en mucho tiempo, Annabelle sintió que no tenía que actuar para ser querida, bastaba con ser ella misma, mirando al futuro, proyectos, sueños y una vida sin máscaras. Un documental sobre salud mental y fama. Un libro autobiográfico que contará sin filtros su recorrido. Una marca dedicada al bienestar emocional. Y un proyecto de televisión que mezcla viajes, historias humanas y crecimiento personal. Pero lo más importante no son los proyectos profesionales, sino el propósito interno. Quiero vivir una vida donde mi paz tenga más valor que mi popularidad. Ya no busca demostrar nada. Ya no necesita validación. Ya no teme al juicio. La historia de Annabelle Pantoja no es solo la crónica de una figura mediática envuelta en polémicas. Es, sobre todo, el retrato de una mujer que decidió enfrentarse a sus sombras, aceptar sus errores, sanar sus heridas y reconstruirse desde la verdad. Después de años viviendo bajo una tormenta constante de críticas, titulares y traiciones, Annabelle eligió respirar, mirarse al espejo y recuperar su destino. Su renacimiento no fue un acto de magia, sino un proceso valiente y profundamente humano. Un camino lleno de tropiezos, silencios necesarios, lágrimas y descubrimientos íntimos que la llevaron a convertirse en una mujer más fuerte, más consciente, más libre. Hoy, Annabelle Pantoja ya no depende del ruido mediático ni del juicio ajeno. Lo que la sostiene ahora es su autenticidad, su paz y su deseo de vivir sin máscaras. Su vida es su historia, no termina aquí, empieza aquí. Y lo hace con una promesa silenciosa, pero poderosa, de seguir creciendo, seguir aprendiendo y, sobre todo, seguir siendo fiel a sí misma. Si esta historia te ha emocionado, te ha inspirado, o simplemente te ha hecho ver a Annabelle Pantoja desde una nueva perspectiva, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario con tu opinión o tu experiencia personal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando reportajes profundos, honestos y humanos sobre las figuras que marcan la cultura y el espectáculo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, siempre con la verdad por delante.